Alabados al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos, como de costumbre, un programa muy interesante, cargado de preguntas y comentarios. Así que gracias a todos ustedes que nos escriben, que nos llaman. Y gracias a todos ustedes que toman tiempo para ver este programa. Que Dios los bendiga y multiplique su fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso, a veces escucho personas que dicen: me cuesta mucho trabajo escuchar la voz de Dios. Me cuesta mucho trabajo escuchar la voz de Dios. ¿Por qué Dios no es más claro? ¿Por qué Dios no nos habla con más claridad? Con más autoridad. Si Jesucristo se me apareciera aquí, entonces ya yo sabría qué hacer. Ya sería diferente. Porque lo tendría delante de mí y Él me diría lo que tengo que hacer y estoy seguro que con gusto lo haría. Pero qué difícil, Señor. Cuando hay tantas voces en el mundo que me llevan a pensar diferentes cosas y todos me dicen que lo que yo haga está bien hecho. Vivimos en una sociedad de total y completo relativismo. Es decir, el relativismo es: haz lo que tú quieras. Si te gusta tal cosa, hazla. Si te gusta otra cosa, hazla. Pero, Señor, en medio de todas esas voces está tu voz. Pero qué difícil es a veces, Señor, escucharla. Y muchas veces, Señor, nos vamos por el camino equivocado. El camino del mundo, sin ti, mi Dios, que nos lleva a la perdición, que nos lleva a la ruina, que nos lleva a la miseria, que nos lleva a la total y completa destrucción. Habla, Señor. Pero habla con poder en lo profundo de nuestro corazón y te pedimos disculpas, Señor, porque a veces no eres tú, somos nosotros, lo que ese poder no llega a nosotros. Porque estamos tan tupidos, mi Dios, que cuesta trabajo escuchar tu voz. Yo te pido en el día de hoy, Señor, que esclarezcas nuestros oídos, que abras, Señor, nuestro entendimiento, para que podamos escuchar tu voz con más claridad, Señor, y ponerla en práctica. Habla, Padre Santo. Habla, Señor Jesús. Habla, Espíritu Santo. Tres divinas personas, un solo Dios verdadero. Habla, Señor. Dios de la misericordia, Dios del perdón, Dios de la vida, Dios de la esperanza, Dios de la victoria. Habla, mi Dios. Y que escuchando tu voz nos des, oh Dios, la fuerza, el poder, la autoridad para caminar cada día más cerca de ti, Señor. Queremos, oh Dios, escuchar tu voz. Queremos obedecer tu voz, Señor. Pero necesitamos escucharla. Porque muchas veces se pierde entre tantas voces que oímos constantemente. Y nos perdemos, oh Dios, de la belleza, de la alegría, de la riqueza, Señor, de escuchar tu voz. Habla, Señor, habla, mi Dios. Habla, Jesús, que tus siervos escuchan. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Tú que eres la palabra encarnada de Dios vivo, Jesús, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanas y hermanos, gracias por todos ustedes que nos escriben pidiendo que nos unamos en oración a ustedes. Qué privilegio para nosotros el estar consciente de que ustedes, pues, confían en nosotros lo suficiente para decirnos: oren por esta causa, oren por esta otra. Y qué bueno que podamos juntos hacer la diferencia. Bendito sea el Señor. Pedimos por Naida de
Maracaibo, Venezuela, que pide por su país definitivamente y por todos nuestros países que están sufriendo en estos momentos tantas tragedias, ¿verdad? Y en el mundo entero pedimos por paz y por unidad y que seamos verdaderamente hermanos y que Jesús llegue a ser el centro, Señor, de nuestras vidas y, ¿por qué no?, de América Latina también y, ¿por qué no?, del mundo entero. Pide también por su familia, que Dios te bendiga, abundancia, mi hija, a ti, a todos ustedes queridos. Pedimos también por Alexander, por Honduras, da gracias por su familia y pide por el fin del aborto. Gracias, mi hijo, gracias. Ese es un problema serio que existe en el mundo hoy día, el matar así a criaturas indefensas y sobre todo en el vientre de sus madres. La mamá que está equipada para proteger su cría. Y eso lo vemos en el reino animal, ¿verdad? En todos los diferentes animales. Y sin embargo, nosotros que tenemos inteligencia, ¿cuántos niños matamos a consecuencia de que, pues, la mujer supuestamente tiene el derecho para hacerlo si quiere? En Francia, por ejemplo, que se ha puesto en la constitución del país que la mujer tiene derecho de abortar. Qué triste, qué triste. Gracias a Dios que el presidente de Francia no fue abortado por su madre. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Que fijemos los ojos en aquellos que están vivos y que demos gracias a Dios porque para los que estamos vivos, nuestros padres no creyeron la necesidad de abortar a ninguno de nosotros. Doy gracias a Dios por Carmen Gloria de Santiago de Chile, que pide por el fin del comunismo en América Latina. Gloria, nos unimos a ti de todo corazón. La situación no es que queramos ser pájaros de mal agüero, pero está difícil, solamente con oración, como decía nuestra Santísima Madre en Fátima particularmente. Es la oración y la oración del Santo Rosario lo que va a salvar no solamente a América Latina, pero al mundo entero también. Oscar de El Salvador, da gracias por la misericordia de Dios, bendito sea Señor, que nunca cesa de darnos a plenitud, no solamente lo que necesitamos, pero más aún todavía. Manuela de California pide por este país, Estados Unidos, y también porque volvamos la mirada al Señor. Sí, porque en medio de tanto materialismo, de tanto bombardeo de tantas partes diferentes, a veces no tenemos a Dios como lo principal de nuestra existencia. Que el Señor devuelva nuestra ansia, nuestro deseo, nuestra necesidad de poner a Jesucristo como Señor y dueño de nuestra vida. Alfonso de San Luis de la Paz, en Guanajuato, México, pide que el Señor le dé la gracia para mantenerse alejado del pecado. Que el Señor te bendiga, mi hijo, y que así sea. Que sepas que tienes la gracia, el poder de Dios para caminar en santidad. Y Lucy de Bronx, New York, da gracias al Señor por haber contestado sus oraciones. Que Dios te bendiga, Lucy, muchísimas felicidades. Y pues para ella y para todos ustedes que están pidiendo oración, que Dios los bendiga en superabundancia y que les conceda lo que sus corazones piden, que esté de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Que el Señor los bendiga en abundancia. Pues con esas oraciones que hemos presentado al Señor, les recordamos que los únicos medios oficiales de este servidor en las redes sociales son las siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros a través de Facebook, por favor vayan a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. También estamos en X, que era la antigua Twitter. Estamos en Instagram también y en YouTube. Y para comunicarse con nosotros, por favor, vayan Padre Pedro Núñez. Esa es la dirección bien fácil, Padre Pedro Núñez. Y también, pues, recordarles que tengan mucho cuidado con esos perfiles falsos, esas páginas falsas que no son nuestras y que piden apoyo económico en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de los medios que acabamos de mencionar. Habla, Señor, habla, Señor. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Dios habla, seguro, Dios habla. Y Dios constantemente nos está hablando a través de la creación, la maravilla de la creación de Dios,
a través de nuestras propias vidas. Hoy tenemos vida. Y la vida no ha sido nuestra la que hemos escogido vivir hoy. Ha sido un don de Dios. Dios habla a través de nuestra vida. Estemos saludables, estemos enfermos, estemos al borde de la muerte, como sea, pero Dios está hablando en esos momentos. Dios está hablando a ti a través de este momento, a través de este programa. Dios te habla. Dios habla a través de su santa palabra, la Santa Biblia. Aquí está el libro santo. Lo llamamos no solamente la Biblia, pero lo llamamos palabra de Dios. Porque aquí está básicamente todo lo que necesitamos para salvarnos. Y es Jesús quien nos habla a través de su palabra. Jesús es la palabra de Dios vivo. Nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos. Vamos a ir al capítulo 1, lo que nos dice la palabra de Dios. Fíjense qué cosa tan hermosa, porque Dios definitivamente habla y habla a través de su Hijo. Y dice la palabra de Dios, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres. Y particularmente, ¿cómo? A través de profetas. ¿Qué es un profeta? Es como el micrófono de Dios, que Dios utiliza para comunicar al pueblo las cosas que debemos de hacer y las cosas que debemos de, rechazar. Y dice la palabra de Dios, continúa diciendo, hasta en estos últimos días, en que nos ha hablado a través de su Hijo, a quien hizo hereditario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Es decir, Dios sigue hablando. Y Dios habla particularmente a través de su Hijo. ¿Y cómo se llama su Hijo? Jesucristo. Él es la voz del Padre. Él es la manifestación total de Dios. Acuérdense, en Dios hay 3 personas divinas, ¿no es cierto? Padre, el Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador, el Redentor, y el Espíritu Santo es el Santificador, el que nos impulsa hacia el Santo. ¿Y quién es el Santo? Jesucristo. ¿Y qué significa la palabra santo? Significa consagrado. ¿Consagrado a quién? Consagrado a Dios Trino, Dios Uno. Jesús tenía 2 naturalezas cuando se encarnó en el seno virginal de María Santísima. Su naturaleza divina, que es desde siempre y será para siempre. Él es el Hijo eterno del Padre. Es decir, igual que mi palabra sale de mi boca, pero mi palabra y yo somos la misma cosa. Yo no puedo dividir mi palabra de mí mismo, porque lo que sale de mí soy yo. ¿Para qué? Para comunicarme yo con ustedes. Jesús es el verbo hecho carne, la palabra de Dios hecha carne, y es la palabra de Dios que es una con el Padre que habla. Y nos habla a nosotros, ¿para qué? Para que nosotros volteemos nuestra vista hacia Dios, sabiendo que Él es el único que nos redime, el único que nos salva, el único que nos libera de nuestras cadenas, el único que nos da la oportunidad de vivir santamente en la misma gloria y presencia del Padre. ¿Para qué? Para que no solamente nosotros un día experimentemos la salvación que Dios quiere darnos a través de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pero para ayudar a otros a hacer lo mismo. Vivimos en un mundo convulsionado de diferentes voces y de diferentes ideas que nos bombardean todo el tiempo. Y nos preguntamos, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? Como Pilato que le dice a Jesús, ¿y quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y Jesús no responde. ¿Por qué? Porque Pilato la tenía delante de él la verdad. Jesús es la verdad y sin embargo no lo reconocía. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 14. O será al revés, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Jesús es la verdad. Y Jesús se manifiesta a través de hechos constantemente de acuerdo a la voluntad del Padre. Para eso vino Jesús, para hacer la voluntad del Padre. Jesús como ser humano, encarnado en el vientre de María, es uno con Jesús en su naturaleza divina. No se puede dividir.
Es igual que tú no te puedes dividir tu cuerpo y tu alma. Eres una entidad, eres una entidad. Jesús es uno en su naturaleza divina y en su naturaleza humana. Eso se llama la unión hipostática. La unión hipostática, no hay diferencia, no hay separación entre ambos. Es la unión perfecta entre la naturaleza divina de Jesús y la naturaleza humana. Y Jesús es el portavoz de Dios. Jesús es el portavoz de Dios. En su naturaleza humana, Jesús es el portador de Dios. Y por eso Jesús dice, ven a mí tú que estás enfermo, ven a mí tú que estás abatido, ven a mí tú que sientes que no tienes esperanza ya en tu vida, ven a mí, porque tú no estás solo. Nadie te ha dejado huérfano, tú me perteneces, dice el Señor. Y aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, yo nunca me olvidaré de ti. Te tengo grabado en la palma de mi mano y tú a mí me perteneces. Eres mío, hijo mío. Pagué un gran precio para tenerte. Pagué un gran precio para abrazarte un día en ese eterno momento que es el cielo. Ven a mí, dice el Señor. Ven a mí. Eso tal vez es lo principal que Dios quiere de nosotros. Que no vayamos al mundo buscando la felicidad fuera de Dios. Y tantos lo hacen desafortunadamente. Hay una terrible ausencia de Dios en el mundo hoy día. Y pensamos que sin Dios podemos ser felices. ¡Mentira! ¡Mentira! Sin Dios la vida no tiene sentido. Sin Dios la vida carece de propósito, de razón de ser. Pero somos tercos, somos duros de corazón, ¿no es cierto? Y hacemos lo mínimo para buscar de Dios. Y rezamos lo mínimo para buscar de Dios. Y leemos la palabra de Dios lo mínimo para buscar de Dios. Y vamos a misa lo mínimo para buscar de Dios. Cuando Dios debe ser lo más importante en nuestra vida. Porque sin Dios no somos nada. Esto le pasó a Adán y Eva en el paraíso. Llegó un momento en que pensaron que no necesitaban de Dios. Que podían ellos hacer las cosas por su propia gana y deseo. Y comieron del árbol prohibido. Comieron del árbol prohibido. ¿Y qué significa comer del árbol prohibido? Significa desobedecer a Dios. En cualquier forma. Tener dioses que reemplacen al único y verdadero Dios. Y esos dioses son ídolos, porque no son Dios. Son falsos dioses. El Dios de la lujuria, el Dios de la avaricia, el Dios de la crítica, del chisme, el Dios de la pereza espiritual, el Dios de la ambición, el Dios de tener más, de acaparar más, aunque los demás estén muertos de hambre. Sucede como Epulón y Lázaro. Epulón no tenía corazón ni ojos para ver a Lázaro, que estaba muerto de hambre, cerquita de su casa pidiendo ayuda, y nunca se la dio. Y después en el infierno pidiendo ayuda a Abraham, y sin embargo ya era muy tarde, ya no se podía hacer nada. ¿Por qué? Porque Epulón, el rico, optó por darle la espalda al necesitado. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Y constantemente la palabra de Dios, la Santa Biblia, nos está hablando de la importancia de escuchar. La palabra de Dios en el libro de Deuteronomio nos dice que el primer de todos los mandamientos es escucha. Shema Israel, Shema. ¿Y qué significa la palabra Shema? Escucha, por amor de Dios, escucha. Escucha la voz de Dios que quiere hablarte en lo profundo de tu ser. Pero el problema es que a veces estamos tan tupidos con las cosas del mundo que no tenemos posibilidad de escuchar la voz de Dios. Y yo creo que todos nosotros, hermanos, necesitamos un tiempo de recreo, yendo al Santísimo tal vez. Y así como que al principio tengas deseos de salir corriendo, de irte para hacer otra cosa y otra cosa y otra cosa, dedicarle ese tiempo a Dios. El tiempo que dedicamos a Dios es el mejor tiempo que podamos invertir en nuestra relación con Dios, porque es el tiempo que nos cambia. Aunque al principio nos cueste, es el tiempo que nos cambia, es el tiempo que nos libera, es el tiempo que nos hace estar en sintonía con Dios, el Verbo hecho carne, Jesucristo,
la palabra de Dios entre nosotros. Y qué hermoso, porque a medida que nos acercamos a Jesús, a medida que venimos a Él como Él nos pide, vamos entonces a poder ayudar a otros a hacer lo mismo. A mí me fascinó una foto que me mandó un hermano de Dallas, Texas. Su nombre es Ricardo Calderón. Y yo creo que no tengo pues, que excusar darle el nombre de él, porque lo que me interesó fue que la nieta de él estaba con su papá y los dos estaban con las manitos juntos y estaban en oración. ¡Qué hermoso! Que el papá le enseñe a su criatura el camino de Dios. ¡Qué hermoso! Que a pesar de los múltiples modos de comunicación que hay en el mundo hoy día, que muchas veces son atropellantes, que podamos enseñar a los que vienen detrás de nosotros a escuchar la voz de Dios. El poder decir como Samuel, habla Señor, que tus siervos escuchan. Y qué bueno que hayan padres y madres que tomen tiempo para enseñarles a sus hijos cómo escuchar la voz de Dios. Dios habla constantemente y en un sinnúmero de situaciones. Y nos dice aquí la palabra de Dios, Dios habla particularmente a través de su Hijo. Y su Hijo sigue hablando a través de las Escrituras. Su Hijo sigue hablando a través de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Su Hijo sigue hablando aún a través de nuestra conciencia. Dios tiene algo que decirte a ti en el día de hoy y decirme a mí también. Que escuchemos la voz de Dios, porque al fin y al cabo esa es la voz que nos lleva a la misma gloria del Padre, que es la vida eterna. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios por todos los que optan por escuchar la voz de Dios y todos los que ayudan a sus hijos, a sus nietos, etcétera, a tomar tiempo para escuchar la voz de Dios. Al concluir este espacio, quiero recordarles a todos que tenemos muchos libros en español, los de Madre Angélica y también los de este servidor, libros que les van a ayudar en su crecimiento espiritual y que están disponibles en el catálogo religioso de WTN. Y para más información, para ordenar estos materiales o simplemente para tener información sobre ellos, pueden comunicarse al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Hermanas y hermanos, vamos a tomar una pequeña pausa. Nuestro número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre por encima de todo otro nombre, Jesús, 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 a cuyo nombre todas rodillas se doblarán en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, de acuerdo con la Santa Biblia, proclamará que Jesús es el Señor para gloria y honra a nuestro Padre Dios. Bienvenidos, hermanos y hermanos, a este su segmento de Conozca Primero su Fe Católica. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre, si uno pierde la virginidad, ¿cómo puede recuperarse? Porque se sabe que esto es un pecado cuando es fuera del matrimonio. Aurelia, desde Guatemala. Muy interesante, Aurelia, que tú menciones que es un pecado, es decir, tener relaciones sexuales antes del matrimonio es una falta grave. ¿Por qué? Porque la relación sexual es dada a la pareja que se casa, pues, sacramentalmente. Es un don de Dios para dos propósitos básicos. Primero, que se pueda unir más enteramente el uno en el otro, llegando a ser, como dice la palabra de Dios, un solo ser. Y segundo, para que estén abiertos para la procreación. Eso no quiere decir que pues van a tener hijos e hijos. No. La Iglesia también habla de lo que se llama la responsabilidad paterna. Es decir, poder saber cuántos hijos tener, pero usar métodos que estén de acuerdo con la Iglesia, porque hay muchos métodos
que son en contra de lo que enseña la iglesia, y pues es un problema serio, y al fin y al cabo incluso el aborto es un problema muy serio hoy día, desafortunadamente. Entonces es importante que estemos conscientes de la realidad. El pecado es siempre la desobediencia a Dios, y la consecuencia de relaciones sexuales íntimas antes del matrimonio siempre traen malas consecuencias. ¿Por qué? Porque el pecado siempre trae, lo que dice San Pablo, la muerte. Es decir, dejamos la vida, que es Dios, y nos vamos al otro extremo, que es la muerte, para hacer lo que queremos hacer, pero así perdemos el paraíso, es decir, perdemos nuestra relación con el Señor, como le pasa a nuestros primeros padres, y sucesivamente a lo largo de la historia. Pero como somos un poquito duros de corazón, como dice el Señor, pues hacemos muchas veces lo que nos da la gana y no la voluntad de Dios. Y muchas veces, papá y mamá, ustedes están llamados a ser pastores de sus hijos. Tengan mucho cuidado con lo que le enseñan a sus hijos, con lo que permiten a sus hijos y lo que ustedes están dispuestos a hacer para que sus hijos supuestamente sean felices. Pero el hacer cosas en contra de la voluntad de Dios nunca, nunca, nunca te lleva a la felicidad. Siempre te lleva a la muerte, de una forma u otra. Siempre te lleva a la falta de sentido en tu vida, a la falta de felicidad, te deja un vacío en el corazón, y como consecuencia de eso hay tanta gente que se suicida, tanta gente que siente que la vida no vale la pena vivirla, y por lo tanto pues hacen cualquier cosa para quitársela, desafortunadamente. La palabra de Dios entonces en el Evangelio, según San Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, nos dice, es el Señor quien dice, ven a mí, no sigas la corriente del mundo, ven a mí, porque el mundo no te va a dar felicidad. El mundo te propone maravillas. Es como un pescador con un anzuelo, que el anzuelo parece gustoso, parece apetitoso, parece genial, bueno. Y el pez viene y muerde el anzuelo, ¿y qué es lo que pasa? El pez muere. Entonces Jesús dice, no hagas eso, no hagas eso. La vida es muy corta. Aprende a vivirla, pero vivirla según la voluntad de Dios, que es el que quiere que seas eterna y verdaderamente feliz. Entonces, por lo menos pensar en esa posibilidad, ¿verdad? Cuando el Señor te dice, ven a mí, ven a Él, que Él no solamente te da descanso, pero Él hará de tu vida un paraíso, poco a poco, pero un paraíso del cual vas a poder gozar por el resto de la eternidad. Si vamos nosotros entonces a la carta de San Pablo a los Corintios, en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, vamos a ir un momentito acá, a ver, en el capítulo 2, el capítulo 2 dice la palabra de Dios, fíjense aquí, toda persona que está en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ya ha pasado. Es decir, no importa dónde tú estés en tu relación con Dios en estos momentos, lo importante es qué es lo que tú vas a hacer de este momento en adelante. Y yo espero en el Señor Jesús que lo que tú hagas de este momento en adelante sea comenzar una vida nueva en Cristo. Especialmente hemos estado celebrando el tiempo de resurrección. Y queremos poder decir, yo quiero ya salir de la tumba en que he estado metido por tanto tiempo y comenzar una vida nueva. Ya una vida de pecado, ya una vida lejos de Dios, sino que una vida llena más y más de la fuerza y el poder del Espíritu Santo, que me lleva al único que me da la verdadera felicidad, que es Dios, que es Jesucristo. Entonces, eso es muy importante. ¿Se puede comenzar de nuevo? Definitivamente. ¿Cuándo es el día para comenzar de nuevo? Este es el día, dice el Señor. Este es el día de tu salvación. Este es el día de tu victoria. Este es el día en que puedes, y de hecho Dios quiere que comiences de nuevo, ya no atado a lo del mundo que te ofrece sin Dios, sino que atado en el mismo corazón de Cristo, que es el único que te da la verdadera felicidad, el verdadero gozo, y que te promete la verdadera vida, que es el cielo. Bendito sea Dios, porque tenemos todo un Dios que está con nosotros, que nunca nos abandona y que quiere que seamos plenamente felices. Vamos entonces a prepararnos para el próximo correo. Tenemos un correo con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿es verdad que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios que tenemos nosotros los cristianos? Ellos argumentan que vienen de Abraham y de Ismael. Bendiciones, Cristóbal desde Chile. Cristóbal, que Dios te bendiga. Para comenzar, hay tres religiones que son monoteístas, es decir,
creen en un solo Dios. Están los judíos, estamos los cristianos y están los musulmanes. Sin embargo, hay una vasta diferencia entre lo que creemos nosotros como cristianos y lo que creen los musulmanes. Recuerda que la religión musulmana comienza en el año 614, más o menos, de nuestra era. La religión de Jesús comienza con Jesús, que es el cristianismo. Y los judíos, pues mucho antes con Abraham, ¿cierto? El caso es que Abraham no murió por el pueblo judío, no murió, es decir, no murió crucificado. Mahoma tampoco. Mahoma fue un hombre normal, pero que en un momento de su vida se hizo bien religioso y empezó a pensar, a discurrir, ¿verdad?, cómo era todo el proceso de Dios y cómo teníamos nosotros que actuar para poder vivir cerca de Dios. Anterior a Mahoma, los árabes tenían un montón de dioses y de ídolos. Y pues Mahoma pudo reformar todo eso y hacer que más y más los árabes creyeran en un solo y verdadero Dios. La diferencia, sin embargo, para el Islam, que es la religión que establece Mahoma, y el cristianismo, que lo establece Jesucristo, es que los islámicos, los musulmanes, pues no creen en Jesús. No creen que Jesús es Dios. No creen que Jesús es verdaderamente el verbo hecho carne, la palabra de Dios. No, para ellos Mahoma es un problema serio, porque Mahoma murió y sus restos están en una tumba. Y sin embargo, la tumba de Jesucristo, el que establece la religión cristiana, no se llamaba cristiano en ese momento, al principio se le llamaba seguidores del camino. ¿Por qué? Porque Jesús dice que Él es el camino. Él es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que muere por ti y por mí en una cruz en el Calvario. Y por eso dice San Pablo que hemos sido comprados a un gran precio. A un gran precio. Dios que se hace hombre y tomando la condición de hombre, como dice bien Filipenses capítulo 2, versículo 6, se hace uno como nosotros en todo menos en el pecado. ¿Para qué? Para que sobre su ser caiga la totalidad del peso de nuestras culpas a consecuencia de nuestros pecados, para Él representando a toda la humanidad, desde el primer hombre Adán hasta el último, Él pueda presentarle a Dios un sacrificio perfecto. Un sacrificio perfecto. Por tus culpas y por las mías. Y todo lo que tenemos que hacer es aceptar ese sacrificio, reconocer ese amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y venir a Él y comenzar a vivir según su santa voluntad. ¿Cómo se salvan los que sigan a Mahoma? Hay una serie de obras, como el rezar tantas veces al día, como el que ayudar a los pobres. Todas esas cosas son muy buenas, pero nada de eso salva. Solamente uno pudo habernos salvado, solamente uno nos puede salvar, solamente uno es el que se convierte en el pontífice máximo, es decir, el puente sobre todo puente, que es Jesucristo, el único que nos lleva a la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo decir que yo creo en el Islam, que yo creo en Mahoma, si realmente Mahoma fue un pecador como todos nosotros? Todo lo contrario a Jesús, porque Jesús es Dios y en Jesús no hay pecado, porque Él no se puede desobedecer a sí mismo. Él es la eterna palabra de Dios. ¿Cómo decir que Mahoma es más importante que Jesús? Y ahí está el problema con los musulmanes. Ahí está el problema con el Islam, que dicen que Mahoma es más importante que Jesús. Eso es una falacia. Eso no es cierto. El único que realmente es la voz de Dios es Jesucristo, el Verbo hecho carne que habita entre nosotros.
Primera de Juan capítulo 14, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Fíjense, qué hermoso. Primera de Juan, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos aquí a ver, la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? Primero dice en el versículo 11, no, en el versículo 9, vamos a ir primero. Él era la luz verdadera, la luz. Cuando uno está en pecado camina en oscuridad, ¿no es cierto? Él es la luz que ilumina a todo hombre y que llega al mundo. ¿Para qué Dios viene al mundo? Porque somos sus hijos, porque nos ama. ¿Qué padre quiere ver a su hijo muerto? ¿Qué padre quiere ver a su hijo perdido, encadenado en la miseria de su propia vida? Nadie. Y si nosotros que somos imperfectos en nuestra capacidad de amar, ¿cuánto más Dios no querrá lo mejor para ti y para mí? Y quiere quitar de nuestras cabezas duras, de nuestro corazón duro, esa actitud que tenemos muchas veces de que somos mejores que el mismo Dios, porque sabemos mejor que Dios lo que tenemos que hacer. Y nos vamos por el camino de la perdición. Y por eso dice la palabra de Dios, versículo 14, y el verbo se hizo carne. El verbo, la palabra de Dios, la palabra y el Padre son la misma cosa. Por eso Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. Él es Dios, que se hace hombre y entrega su vida por amor. Lo da todo por amor. Se deja clavar en una cruz por amor. Se deja coronar de espinas por amor. Se deja flagelar por amor. Se deja matar por amor a ti y a mí también. Para decir que Mahoma es igual que Jesús, o mejor aún que Jesús, es una mentira. Es triste. Triste sobre todo que muchos cristianos se vayan al Islam. Triste. Porque nunca conocieron el amor de Dios en Jesucristo. Nunca. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Habita Jesús en ti? ¿Es Jesús prioridad en tu vida? Ese es lo más importante de tu existencia. Pensemos, hermanos, en estos tiempos en que estamos celebrando la resurrección de Jesús, que deberíamos celebrarla siempre, cada día, todos los días, porque cada día Jesús quiere resucitarte a vida nueva, sacarte de la tumba en que estás metido, cualquiera que sea, y darte la oportunidad de un nuevo comienzo. Ya no viviendo en miseria, ya no atado a tus vicios, a tus pecados, a mis vicios, a mis pecados. No. Todos hemos pecado definitivamente, todos hemos apartado la gracia de Dios sin lugar a dudas, pero tiene que haber un comienzo, un poder decir, ya no voy a seguir en esta situación que he vivido toda mi vida, ya no. De hoy en adelante, Jesucristo va a ser mi estandarte. De hoy en adelante, Jesús va a ser la meta de mi vida. Desde hoy en adelante, Jesús va a ser mi mejor compañero, mi más fiel amigo, en quien todo lo puedo y para quien todo es posible. Bendito sea Dios. Ánimo, hermano, ánimo. Dios no está muerto, Él está vivo y quiere darnos la capacidad de vivir plenamente cada día de nuestra vida hasta que nos podamos abrazar en Él para toda la eternidad. En este momento es un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Hola, quisiera pedirle si puede tratar el tema de que si las mujeres debemos ser pasivas, porque estuve leyendo que entre las diferencias de hombre y mujer es que los hombres tienen iniciativa, se enfrentan al peligro y las mujeres supuestamente somos pasivas, sumisas y esperamos a que nos defiendan o rescaten. Yo soy mujer, pero no me siento así. No soy pasiva, no espero que me defiendan, tengo iniciativa, me enfrento al peligro. Quisiera saber si está mal que una mujer sea así, porque no entiendo por qué una mujer tenga que ser pasiva. No veo el sentido de eso. Mi mamá, por ejemplo, fue sumisa y pasiva y no se defendió ni reclamó sus derechos cuando mi padre la maltrataba. Yo soy todo lo contrario a mi madre. No soy para nada pasiva ni sumisa, tengo mucho carácter. ¿Está mal ser así? Es mi personalidad. Y también quería preguntar si está bien que algunas mujeres ejerzan profesiones tradicionalmente consideradas masculinas, como ser militar, policía o gendarme.
y si los hombres pueden ejercer profesiones tradicionalmente consideradas como femeninas, como bailarín de ballet y así. Betania. Betania, muchísimas gracias, mija, por tu comentario, tu pregunta. Primero que todo, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Si nosotros vamos al libro de Génesis, hay muchos pasajes que hablan del valor de la mujer, que hablan de la dignidad de la mujer. Y si no, pues pregúntale a Marisela, que fue la que me hizo esa pregunta, mi productora de televisión, ella te va a decir. Pero bueno, volviendo al caso. La palabra nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 21, lo siguiente, dice así. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Esto es una analogía, ¿verdad? Es decir, es una enseñanza. No necesariamente fue así palabra por palabra, pero lo que Dios está tratando de decir a través del autor bíblico es que Dios es el que crea. Dios es el que está en control de su creación y todo lo que crea Dios es bueno. ¿Por qué? Porque todo lo que crea Dios lo crea por amor. Nos dice entonces la palabra de Dios que lo hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió y le sacó de sus costillas una y la rellenó con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre. Este entonces exclamó, este sí o esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de algo maravilloso? Algo fuerte, poderoso. Y sobre todo, le estoy hablando a los hombres, a ti, hermano, en este momento. Dios no saca a la mujer ni de los pies para que el hombre la aplaste, para que el hombre la humille, para que el hombre estropee su dignidad. No. Tampoco la saca de su cabeza para que la mujer domine al hombre. Esa no es la idea tampoco. Aunque hay mujeres que les encanta dominar a los hombres. ¿Verdad? Sin embargo, ¿de dónde saca la costilla Dios del hombre? Del lugar más cerca de su corazón. Para que el hombre ame a la mujer después de Dios por encima de todo. La esposa. La mujer que Dios le da se convierte entonces después de Dios en el ser más importante para el hombre. No para lastimarla, no para herirla, no para pisotear su dignidad, no para hacerla sentir menos, sino que para amarla. Para tenerla en un lugar muy especial en el sistema de valores de él mismo, y ese valor que le da la mujer a su esposa debe ser, después de Dios, lo más importante. Desafortunadamente hay hombres que se creen que porque son hombres tienen derecho de vituperar a la esposa, de lastimar a la esposa, de aplastar a la esposa, de quitar su dignidad y de tratarla muchas veces hasta como esclavas. Qué triste, porque ese regalo de Dios se echa a perder, se lastima, se hiere y se rompe. Y como un vaso fino, como un cristal exquisito, pues ese vaso deja de ser lo que pudo haber sido si se lo hubiera tratado de forma diferente. Entonces, ¿qué te digo a ti? Pues lo que te digo es que te valores a ti misma. Tú tienes un valor supremamente importante. Tú eres una criatura especial creada por Dios, como no hay ninguna otra. Tú eres única en este universo creado por Dios, como somos todos nosotros. Cada cual creado por Dios, único e infinitamente inigualable. Y si no, mira tus huellas dactilares, son diferentes a todos los demás, ¿sí? Así, nuestros cuerpos, nuestras vidas. Hay muchas mujeres que han sido heroínas realmente en su búsqueda de no su igualdad con el hombre, pero de que se le valorice como tal, conscientes o inconscientemente. Ahí tenemos, por ejemplo, Madame Curie, ¿sí? Que fue la que nos dio la posibilidad de conocer la radioactividad.
Ahí tenemos a Lovedale, que fue la que introdujo prácticamente el estudio de la computadora. Ahí tenemos, por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta, que nos enseña cómo, ¿verdad?, a través de su esmero, de su amor a Dios, puede hacer de que muchos indigentes, muchos pobres que estaban en la calle, llegaran a tener un techo donde guarecerse y un plato de comida frente a ellos. Lo mismo con Madre Cabrini. Y finalmente, pues, una mujer como Madre Angélica, ¿no es cierto?, que no solamente usó su sabiduría, su inteligencia, pero también su fe en Dios para hacer lo que esto es hoy, el medio de comunicación protestante y católico, es decir, no que sea protestante, pero entre todos los medios religiosos, este es el más grande del mundo entero. Todas fueron mujeres. ¿Y qué decir de María Santísima? Entre todas, la bienaventurada. ¿Por qué? Porque se fijó en Dios. Su mente, sus ojos están fijos en Dios y Dios hizo en ella, a través de ellas, maravillas, dándonos al enviado de los tiempos, a Jesús, el Verbo hecho carne que habita entre nosotros. Bendito sea Dios. Aleluya. Tenemos a Sonia de Santa Ana, California, esperando pacientemente vía telefónica. Sonia, ¿me escuchas? Sí, padre, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Adelante, por favor. Sí, si me permite, primero quiero agradecerle y luego hacerle una pregunta. Le agradezco a Dios por su santo sacerdocio. Tengo como 36 años conociéndole. Bendito y usted Dios. Ha sido un ángel. ¿Perdón? Bendito sea Dios. Sí, usted ha sido un ángel en mi vida espiritual. Le agradezco a Dios por su sacerdocio, por su santo sacerdocio. Tuve un tío, padre Ramiro Suárez, que ya falleció, y miro mucho a él a través de usted. Dios le siga bendiciendo, padre, y que un día Dios me permita estar en el cielo con usted, con mi tío, con todos los santos sacerdotes, contemplando su gloria por siempre. Amén. Y ahora mi pregunta, padre, le agradezco si me aclara una duda. ¿Qué dice la iglesia, qué dice el catecismo de nuestro momento de morir? Yo sé que vamos a pasar por dos juicios. En particular, cuando muéramos inmediatamente y luego en universal. Sí. Cuando sea el universal, yo sé que viene Jesús. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo va a ser de que cuando venga la segunda venida se va a unir ya el cuerpo glorioso en el cielo y en el infierno, ya cuando las personas que fueron juzgadas en el alma o en el espíritu, ya no va a haber purgatorio? ¿Qué va a pasar en la segunda venida? O si me puede aclarar un poquito de lo que nos va a suceder en el momento que ya partamos de esta vida. Le agradezco y le mando un abrazo y espero pronto nos vuelva a volver a visitar en Santa Ana, California. Dios me lo bendiga, lo queremos mucho. Que Dios así lo permita, Sonia. Muchísimas gracias. Pues acuérdese que en Dios no hay pasado ni hay futuro. Dios es el eterno presente. Por eso es que Dios le puede decir al criminal que estaba a su derecha, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero ese hoy no quiere decir que en ese momento iba a estar en el paraíso. Quiere decir que en el hoy de Dios, que es eterno, un día, pues el buen ladrón iba a estar en el paraíso. Pero como la mayoría de nosotros tiene que pasar por lo que se llama el purgatorio, es decir, de que seamos purificados porque no podemos entrar en la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto, y nosotros siendo imperfectos, pues mancharíamos a Dios. Entonces hay un proceso de purgación, es decir, el querer estar con Dios, el querer desapegarnos de todo a lo que hemos estado apegados en este mundo para apegarnos solo a Él, y ese proceso de querer estar con Él, pero todavía no, eso es lo que se llama el purgatorio. Y si quiere más información, por favor, puede ir a la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 3 en adelante. Si quiere un poquito antes, pues también del 3 en adelante. Ahí habla sobre el purgatorio y cómo vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y la obra principal, al fin y al cabo, es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona muere? Pues esa persona experimenta el juicio, ¿sí? Porque de nuevo, para Dios no hay pasado, no hay futuro, es el eterno presente. Hay teólogos que dicen que no, que esa persona se va a quedar como que una especie
de dormición o algo por el estilo hasta que Jesús venga en su segunda venida. Pero cuando una persona, en mi punto de vista, cuando una persona muere, esa persona ya no está en el tiempo del ser humano, ya esa persona está en el tiempo de Dios. Y esa persona, antes de entregarle su alma al Señor para ser juzgada, pasa por un periodo en que esa persona tiene, y eso lo he visto yo, lo he experimentado yo soy testigo de esa realidad, tiene un proceso sobre el cual esa persona pues puede decidir en sus últimos instantes pedir perdón por sus pecados. Y el Señor pues va a perdonar a la persona porque Dios es eternamente misericordioso, que va a tener que pasar por purgatorio definitivamente, pero esa persona tiene una esperanza y tiene una meta que es el cielo. Entonces, cuando nosotros somos juzgados por Dios, hay dos juicios, como bien usted lo dijo, el juicio personal y el juicio universal. Y si vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 46, cuando el Señor dice, tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber, etc., dice la palabra de Dios en el versículo 46 del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, que se refiere al juicio final, dice, estos irán al suplicio eterno, es decir, a la muerte eterna, que es el infierno, y los buenos a la vida eterna. ¿Pasarán o no pasarán por purgatorio? Depende de cada cual. Pero de nuevo, no podemos entrar en la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto, si nosotros no somos santos, puros y perfectos como Él. Y al entrar en el cielo, pues ya vamos a ser santos, es decir, vamos a disfrutar de la santidad de Dios, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios para toda la eternidad. Entonces, vale la pena abrazar esa cruz que el Señor nos invita a abrazar. ¿Y qué es la cruz que el Señor nos invita a abrazar? Pues rechazar todo aquello que sabemos que no es de Dios para abrazar su santa voluntad y vivir de acuerdo a lo que Él pide a nosotros para nuestro mejor bien. Muchísimas gracias por su llamada, que Dios me la bendiga. Quiero recordarles, hermanas y hermanos, que ya muy pronto vamos a tener el peregrinaje, y aquí lo tengo apuntadito, a Italia, del 14 al 24 de octubre visitaremos Roma y sus basílicas. Tendremos audiencia general con el Papa. Iremos a Asís, a San Giovanni Rotondo, que es donde está el cuerpo incorrupto del Padre Pío. Iremos a Loreto, que es donde está parte de la casa de nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Iremos a Sorrento, a Costa Amalfitana, a Positano, a Capri, a Pompeya, a Castel Gandolfo y muchos otros lugares. Para más información, por favor, comuníquense con la agencia de viaje Canterbury Pilgrimages. Hablen con Maciel Carrasco. Su celular con WhatsApp es el 347-463-3998. Repito, área 347-463-3998. Y háganlo con anticipación porque se llena muy pronto el cupo y después se pueden quedar fuera. Yo no quisiera que eso pasara, ¿verdad? También quiero decirles que voy a estar en Austin, Texas, el 18 de mayo, en el evento de Familias Unidas en la parroquia de St. Louis, Guinea, France. Para más informes y boletos, por favor, llamen al número telefónico 512-512-917-9208. 512-917-9208. También anunciarles que voy a estar en Dallas, Texas, el 15 de junio, en el evento de Radio Guadalupe con el título hermosísimo, Eucaristía, culmen de nuestra vida. Eucaristía, culmen de nuestra vida, a llevarse a cabo en el Centro de Convenciones de Plano, Texas. Para boletos o más información, por favor vayan a la página www.gronline.com/ES. Y también finalmente voy a estar en Las Vegas, Nevada, no para jugar, que el que tenga esa idea en mente se la quite inmediatamente. Voy a estar para predicar la palabra de Dios del 22 al 23 de junio en el 30º encuentro de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de Las Vegas, con el lema Levántate, el Señor te está llamando. Para más información, por favor, esto se va a llevar a cabo en el World Market Center Expo. Para más información es el número 702-735-0510. 702-735-0510.
0510. Que el Señor os bendiga abundancia este día por siempre, os colme de santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima, Dios mediante.